toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el Radar de los Barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El Radar de los Barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el Radar de los Barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Abrimos nuestro programa de hoy no con una denuncia, sino con una historia. Recuerden ustedes, lo hemos dicho varias veces, el radar no solamente es tarima y megáfono del pueblo, también es memoria del pueblo, porque a veces las cosas pasan, ¿no? Pasamos de escándalo en escándalo y la gente, bueno, se va como anestesiando por la sucesión de acontecimientos y olvida que detrás de cada acontecimiento hay una comunidad en lucha y esa comunidad tiene una historia. Vamos a hablarles en este segmento del programa de la comunidad que habita en los alrededores de la carretera vieja Caracas-Los Teques. En este momento un compatriota, un hermano nuestro, un venezolano como nosotros, está protestando con un ayuno en frente de la Fiscalía General de la República porque se cumplen 5 años de ausencia de respuestas del Estado venezolano, en este caso de la compañía anónima Metro, a las comunidades afectadas. Pero dejemos que sea Manuel Sánchez quien empiece por el principio y nos explique qué fue lo que pasó en la carretera vieja Caracas-Los Teques cuando fue cambiado el trazado original de la conexión entre el Metro de Los Teques y la estación Las Adjuntas del Metro de Caracas. Manuel, bienvenido a tu casa, el Radar de los Barrios. Cuéntanos. Gracias, hijo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, como siempre. Bueno, te cuento, esta pregunta tuya, ¿qué pasó en la carretera vieja de Los Teques con el cambio de la alineado original? Sucedió que la compañía Metro de Los Teques, perforando las distintas montañas con explosivos, bien llámese con dinamita, dañó todas las viviendas que encima de las montañas se encontraban y que aún hoy en el presente subsisten a duras expensas y a expensas de la delincuencia y la desidia del abandono que tenemos porque no hay constitución para nosotros. Manuel, tengo entendido que recuerdo yo que ese trazado fue alterado para que pudiera estar a tiempo la obra de conexión entre el Metro de Los Teques y la estación del Metro de Las Adjuntas del Metro de Caracas, para que pudiera estar a punto para la campaña electoral del año 2006. O sea, por esa razón electorera fue que se cambió el trazado para acelerar el trabajo y eso generó esa necesidad de abrir esos túneles y dinamitar esas montañas. Pero recuerdo también que el Metro de Caracas se había comprometido a pagar indemnizaciones a las familias. ¿Qué pasó con el tema de las indemnizaciones? Pero efectivamente, el 15 de marzo del año 2008, la compañía Metro de Caracas, representada por la licenciada Marjorie Mendoza y con el diputado Juan Carlos Alemán, entregó en la Asamblea de Ciudadanos la respuesta de parte de la Asamblea Nacional, donde compareció el general Gustavo González, que era presidente de la compañía Metro, de que efectivamente tenía obligaciones de expropiación con el Guanábano y el sector Los Unidos, y le aprobaron la plata para ello, y también le aprobaron plata para hacer estudio de suelo a lo largo de toda la carretera vieja de Los Teques, lo cual no se cumplió porque ese mismo año 2008 se perdió la plata en las manos de los que administraron la misma en el Metro de Los Teques. A consecuencia de esto, bueno, tenemos estos protestas, denuncias, quejas y reclamos que no son atendidas. O sea, no hay constitución para los ciudadanos que honestamente cumplimos las leyes y nos sometemos a la Constitución Nacional, pero los que deben ser garantes de la misma violan la Constitución y al parecer ni siquiera la han leído, que no saben que la están violando. Estamos conversando con Manuel Sánchez. Manuel Sánchez es vecino de la carretera vieja Caracas-Los Teques, concretamente del sector conocido como el Guanábano, y en estos momentos está realizando un ayuno frente a la sede de la Fiscalía General de la República en protesta por 5 años sin respuestas por parte del Estado ante la afectación que sufrió su comunidad. Manuel, hay personas que a veces opinan en su buena fe o creen en su buena fe que cosas como estas pasan porque el alto gobierno no sabe. Siempre dicen eso, no, mi comandante no sabe, o no, el presidente Maduro no sabe, o no, el vicepresidente Jagua no sabe. Yo tengo entendido que tú hablaste con el mismo Elías Jagua. ¿Eso es correcto? Efectivamente, el 29 de abril del año 2011,
en el evento político que él quiso realizar en la carretera vieja de Los Teques, para, como siempre lo hace, hablar mal del señor Capriles Radosky, yo le quité un derecho de palabra. Tengo que decir que se lo quité porque se negaron a dármelo y de tanta insistencia estuvieron en la obligación de cederme el mismo. En este derecho de palabra, yo les puse toda la problemática y los delitos y corrupciones que han cometido los altos funcionarios del gobierno. Le nombré detalladamente al señor Aristóbulo Licuri, Juan Carlos Alemán, Darío Viva, el señor Diosdado Cabello, los funcionarios del metro como son Ulises Puche y Eligio Graterol nos indicaron, y tengo la grabación en audio de teléfono, que parte de la plata que se perdió en el año 2008 lo utilizaron para la campaña política de Diosdado Cabello, la cual perdió, por supuesto. El señor Eligajagua comisionó a Francisco Garcés, que ahora lo están sacando para la gobernación, para la alcaldía de Paitaipuro, como que si tuviera muchos méritos, cuando en realidad es otro fraude más y otros fracasos más que están sacando para la palestra pública. En el 2010, los diputados publicaron en los medios de comunicación, en el Nacional y Primera Hora más exactamente, de que demolerían y pagarían las 279 viviendas de las denuncias que perpetuamente yo mantengo en firme lucha de que tienen que ser expropiadas. Y después de que los mismos diputados ganaron la reelección, como el caso de Darío Viva y Juan Carlos Alemán, volvieron a cambiar y hacerse los créditos, y nos dejaron con los créditos hechos porque ellos tienen el cambio de bando desde que se perdió la plata en las manos de Metro. También te puedo decir que posterior a mi planteamiento con el vicepresidente de la República, Eligajagua Milano, quien corruptamente se puso de parte de los corruptos al decir que el Estado solamente estaba obligado a pagar con una casa, lo cual viola todas las leyes, al no buscar respuesta por la pérdida de los recursos, la millonada que se perdió en las manos de Metro, que tenía que ser para la expropiación. Posterior a eso, la señora Coromoto Ortiz, la segunda vicepresidenta social, reunió a toda una representación de todos los distintos ministerios del gobierno nacional, que le subieron al Guanábano y le entrevistaron y hicieron censo a todas las personas del sector, con cámaras de video, con grabadoras, con hojas de censo, y verdaderamente todo el gobierno lo sabe, pero el gobierno no cumple la Constitución ni la respeta, y yo creo que solamente lo utiliza para enseñarla en televisión, pero no para cumplir lo que en ella está establecido. Manuel, estamos conversando con Manuel Sánchez, representante de las comunidades del sector Los Unidos y el Guanábano en la carretera vieja Caracas-Los Teques, una comunidad que se vio afectada por el nuevo trazado de la línea de la conexión entre el metro de Los Teques y la estación Las Adjuntas del metro de Caracas, una obra que fue inaugurada en el año 2006 para la campaña electoral del año 2006, la campaña electoral presidencial. Bueno, tuvieron que acelerar el trazado de la vía para que estuviera a tiempo para la campaña, pero el precio de eso fue cambiar la ruta original, meter la vía del metro, la línea del ferrocarril por el medio de las montañas. Tuvieron que dinamitar las montañas, afectando con eso los barrios que quedaban encima de las montañas, y hasta el sol de hoy no han sido pagadas numerosas indemnizaciones, y eso es lo que está reclamando Manuel Sánchez y la comunidad del sector. Manuel, una última pregunta, hermano. Sé que tienes que ahorrar tu fuerza porque estás en una protesta de ayuno, pero quisiera que nos dijeras lo siguiente. Quien te escucha hablando puede suponer también, yo creo que hay que ser en eso abierto, la gente tiene derecho a imaginar. De quien te escucha hablando así, por ejemplo, de Darío Vivas, de Eligajagua, de Diosdado Cabello, de Francisco Garcés, quien te escucha hablando así de esos personajes podrá pensar que tú eres una persona activista de la oposición. Háblanos ahora de Manuel Sánchez. ¿Quién es Manuel Sánchez? ¿Qué hacía Manuel Sánchez hace 4 o 5 años? ¿Dónde trabajaba Manuel Sánchez? ¿A qué partido político pertenecía Manuel Sánchez? Háblanos de eso, por favor. Bueno, viejito, de por sí yo todavía estoy inscrito en el PSV. Yo entré a trabajar en Mercal, el 7 de octubre del año 2004. Aguanté la pela ahí hasta el año 2009 porque me atreví a poner la demanda en los tribunales laborales. El abogado, lamentablemente y tristemente, el abogado que yo escogí para que me representara fue un mediocre que me puso a ofrecer y puso a ganar a los corruptos sinvergüenzas que me sacaron de Mercal arbitrariamente y corruptamente, porque yo me la pasaba denunciando todos los corruptos que allí están y las corrupciones que cometían. Todavía van 4 años después. Van 4 años después de la demanda, después del juicio, y todavía no me han pagado la liquidación, mis prestaciones, no me han dado ni medio. Verdaderamente, de acusarme de político, bueno, yo soy más que todo trato de ser cristiano, porque mi mayor meta es, verdad, parecerme a Cristo,
Con respecto a lo político, puedo decirlo abiertamente, que hasta la oposición es cómplice de las corrupciones que nosotros estamos padeciendo. ¿Por qué la oposición es cómplice? Porque los opositores, nosotros hemos ventilado eso ante el Cabildo Metropolitano, por ejemplo, ante distintos funcionarios de la oposición o diputados de la oposición, hemos pedido apoyo y ninguno nos apoya ni siquiera en las denuncias. Ellos son cómplices porque lamentablemente la oposición venezolana comienza una denuncia y nunca la termina, como el caso de las aguas podridas en Valencia. En Valencia están las aguas podridas, llegan las aguas podridas al grifo y la gente dejó esto así, es como que si ya solucionaron el problema. Entonces, para mí el enemigo aquí es tanto el gobierno como oposición, porque en el Cabildo Metropolitano los concejales de la oposición y los concejales del chavismo se dan saludos de peloteros cuando se consiguen. Lo digo porque en el segundo derecho de palabra que me dio el Cabildo Metropolitano, yo los vi como ellos llegaban al Cabildo y se saludaban con un cariño, como que si son hermanitos de la misma, hijos de la misma mamá. Y cuando estábamos en la sesión del Cabildo eran enemigos todos ellos delante de las personas que estábamos allí. Entonces el gobierno y oposición son lo mismo. Es más, el chavismo nació de la oposición, el chavismo nació de los adecos y de los copellanos. Todo el chavista que hoy en día quiera decir que los adecos, que los copellanos, que son o que no son, está hablando de ellos mismos, porque antes todos éramos adecos o éramos copellanos. Era muy poco lo que no eran de acción democrática y de cosas. Y hoy en día la mayoría ahora se visten de rojo simplemente para cometer actos de corrupción, como está pasando en la carretera vieja de Los Teques. Hay una señora de nombre Somaira Ospino con su hermanito Fran Ospino que andan manipulando a los vecinos, tratando de hacerles ver que supuestamente por culpa de su servidor Manuel Sánchez es que no han pagado las expropiaciones pendientes por metro. Como que si yo manejo los recursos del Estado, como que si yo doy órdenes, o como que si yo soy el todopoderoso que está por encima de la Constitución. O sea, que me acusen a mí de opositor, bueno, demuestren, porque yo tengo como demostrar tanto corrupción de la oposición y corrupción del gobierno nacional, todos violan la Constitución. Y la Constitución me da la potestad a mí de acusarlos de corruptos tanto al presidente Maduro, al vicepresidente Arreaza, a Elías Agua, a Darío Iba y a cualquiera que se me atraviese por medio, porque todos conocen los hechos y los delitos que se han cometido contra nosotros. Y la ley venezolana indica que toda persona que sepa de delito y no haga nada para que se corrijan los mismos es cómplice de los delitos que se cometen y de los delitos que se cometen los tales. Entonces, yo estoy facultado para decir tal cual las cosas como las digo. Y hasta ahorita no hay ningún funcionario público, ningún funcionario del gobierno nacional que se haya atrevido a decirme lo contrario o a tratar de acusarme de lo contrario, sino que más bien prefieren callar y omitirme, desconociendo todos mis derechos constitucionales, familiares, sociales, laborales y hasta psicológicos. Tengo 7 hijos. Tengo una señora más de 63 años montada en el barrio El Guarano, pasando trabajo a penurias de la delincuencia. A mi hermano que mataron el año pasado, todavía anda el tipo que lo mató por allá feliz, fumando marihuana todos los días, pistola para arriba y para abajo, y no hay una ley para nada, ni para nadie. Hay ley solamente para que le rinde pleitesía, anda chupándole media a los protestos robos. Y esa condición de que tiene que andar chupando media arrodillado toda su vida. Yo no me la arrodillo, sino únicamente a mi Señor Jesucristo, que por Él y para Él todo, y con Él para todo. Y no te preocupes que no gasto fuerza, porque verdaderamente esto es nada para mí, más que esto estoy capacitado para hacer, no solamente 12 horas, solamente lo estoy haciendo 12 horas para que no se repita lo que pasó aquí con el señor Franklin Brito, porque la Biblia me dice, el entendido reconoce el mal y se pasa a él. Ya yo reconozco que si yo pongo una huelga de hambre aquí van a dejar que me muera de hambre para después burlarse cuando me hayan enterrado. Así es, muchísimas gracias al compatriota Manuel Sánchez. Ya ustedes lo escucharon, él hace 4 años, 5 años era militante del PSUV, aún está inscrito en el PSUV, era trabajador de la misión Mercal, se atrevió a denunciar las tropelías que ocurren allá adentro contra los trabajadores, bueno, y lo cercaron, lo persiguieron, lo expulsaron, y en la actualidad le están haciendo lo mismo por atreverse a denunciar el incumplimiento del Estado venezolano ante las comunidades del sector El Guanano y el sector Los Unidos en la carretera vieja Caracas-Los Teques. El señor Manuel Sánchez de manera muy clara, muy contundente, también no solamente acusa al gobierno, sino que señala que la oposición no le presta la solidaridad debida, consistente a luchas como esta de la comunidad. Esto está ocurriendo en este momento. Este compatriota y otros vecinos de él están desarrollando una jornada de ayuno frente a la Fiscalía General de la República, demandando respuesta oportuna del Estado venezolano ante sus requerimientos. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM.